Feliz día y muchas bendiciones. Hoy es marzo 24 del 2025, día de mucha importancia en cuanto a decisiones que deben tomarse en corte. Yo soy el doctor Wilmer Estupiñán, abogado venezolano en el exilio, especialista en negocios internacionales, inmigración e impuestos. Siempre como nota de descargo te dejo saber que tu caso es muy importante, por lo cual no debes tomar mi difusión hoy como una asesoría jurídica individualizada, sino que lo que hago lo desarrollo en función de transmitir información única y exclusivamente. Así que busque un abogado licenciado en la materia que te ocupa, si es inmigración, si es materia penal o criminal. Siempre debes asesorarte porque de la toma de la decisión de tu caso se determinará tu futuro. Dicho esto, es necesario entender las consecuencias del fin del paro humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Muchas personas que ingresaron con este beneficio pensaron que como ya habían ingresado de esta manera, todo estaba listo. Una vez me encontré a una persona muy cercana a mí que me decía: ¿para qué yo voy a gastar plata en abogados? ¿Qué tal? Que esto yo lo puedo hacer solo, sola, etcétera, etcétera. Porque de ignorantes está lleno el mundo. Hoy por hoy, entonces, la gente llama a las diferentes oficinas legales de abogados pidiendo ayuda, que cómo hacen, porque ellos mandaron su caso, lo llenaron ellos mismos, la aplicación. El juez se las rechazó y ahora quieren saber qué hacen, que si tomas el caso. Había por ahí hace muchos años una pieza que creo que era de Daiquiri, un grupo que decía: caso perdido, eres un caso perdido. Y no porque no haya habido la oportunidad, sino porque postergamos. En siguientes transmisiones te voy a hablar de un libro que escribí que está en Amazon, que es cómo evitar la postergación. Porque hoy personas están sufriendo las consecuencias de haber dejado todo para después. El gobierno de Trump anunció el viernes pasado el fin del paro humanitario que se le otorgó a más de 500,000 de personas. Yo quiero que le quede claro, amigo que me escucha, que aquí en Estados Unidos no les preocupa tomar una decisión ni en base a que seamos muchos, ni en base a que va a generar problemas económicos. Todavía no entendemos que lo que se está viviendo obedece, entre otras muchas cosas, al punto que nos afecta. Pero no, no es la única. Hicieron una encuesta en esta semana y el votante americano no está preocupado ni siquiera por lo que está ocurriendo en el área migratoria. El área migratoria en la encuesta es como que en el último punto. Entonces, este gobierno, el gobierno de Trump, anunció el viernes y a partir de mañana 25, hoy es 24, se acabó el pan de piquito con el parol humanitario. ¿Ok? En este orden de ideas, el Departamento de Seguridad Nacional, ¿ok?, es su criterio que este programa es innecesario para los Estados Unidos. Tal vez sería necesario para los de afuera, pero a Estados Unidos no le interesa ni le conviene. Entonces, ¿a quién afecta el fin del paro humanitario? Bueno, a más de 500,000 personas, exactamente 532,000 personas procedentes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que fueron beneficiarios de esta medida. Yo recuerdo que para ese tiempo mucha gente llamaba a las oficinas y la jefe de la oficina de operaciones de nuestra firma, la doctora abogada Boas, decía: yo no tomo ningún tipo de caso de eso, no tomemos ningún tipo de caso de eso, nada que tenga que ver con eso. ¿Por qué? Porque consideraba mi socia que esa materia, en la forma en que se aperturó el otorgamiento de ese advance, de ese beneficio, de ese parol humanitario, de esa misma forma, por una sola persona,
también sería revocado por una sola persona, que es lo que está ocurriendo. Ahora, no, pero fíjate que es que nos mudamos e hicimos esto y compramos esto y tal. ¿Por qué lo haces si sabes que no tienes una vía que te permita permanecer dentro de los Estados Unidos? Creo que hubo una confusión pensando que el hecho de entrar te significa que ya estás fijo, y resulta que no. Aquí nadie está seguro, a menos que hayas nacido en suelo americano y, de acuerdo a la modificación que quieren hacer de la Constitución, tus padres hayan estado legales dentro de los Estados Unidos para cuando tú naciste. Y usted pensará, pero qué arbitrario, ¿por qué son así? Bueno, República Dominicana tiene la misma ley, nadie dice nada. España tiene la misma ley, nadie dice nada. Muchos países tienen. ¿Para qué? Porque aquí el problema es proteger el gentilicio, la población, que no se transculturice, que no llegue una nueva raza y cambie la ciudadanía y gentilicio de esa nación. Eso pasa en Israel, por ejemplo. Tristemente en Inglaterra podemos observar que hoy por hoy se mezcló tanto que los árabes y los musulmanes son los que están dirigiendo esa nación. Un proceso de transculturización. Los migrantes fueron llegando gradualmente desde el 2002. Se les dio permiso de trabajo y todos comenzaron a trabajar. Y entonces a gastar, a comprar aquí, a comprar allá, que esto, que le envió a la familia allá, que le envió para acá. Ok, ahora están en las consecuencias. Porque cuando tú llamas a una firma de abogados para que te atienda, oye bien, y si el espacio es muy corto, por lo general ninguna firma toma un caso donde no hay el tiempo suficiente para estudiarlo, primero. Segundo, si lo toman, sus honorarios van a ser mucho, mucho más elevados que si tuviesen un tiempo para manejar el caso. 500,000 de personas. Ponga usted 1,000,000 de personas. ¿Qué efecto hace 1,000,000 de personas sobre una nación que tiene 450 y tantos de millones de personas? Sin contar los ilegales. Muy poco. ¿Hubo fallas en este proceso? Sí, las hubo. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar. El gobierno considera que en el proceso de selección no se cubrieron los aspectos básicos y mínimos de seguridad para identificar a las personas. El gobierno considera que los sponsors, los que sirvieron de soporte para que las personas llegaran, tampoco cubrieron las expectativas. Y al encontrarse con toda esta situación, por ejemplo, que un sponsor en una dirección que nadie conocía como cierta, en la esquina X, Y o Z, donde había una tienda, aparece eso como dirección de un sponsor. O sea, todos estos detalles comenzaron a llamar la atención de las personas, del gobierno. Entonces, ¿qué hace por lo más sano el gobierno? Bueno, corta toda esa aprobación que se dio con anterioridad. Cuando una persona es aprobada tras una revisión exhaustiva de seguridad nacional, ¿ok? Entonces se le daba la autorización, le llegaba al email de la persona un papel de autorización para poder volar a los Estados Unidos. Al darse cuenta que hay inconsistencia en algunos casos, toman por lo más saludable para el gobierno es cortar el programa. ¿Qué contempla la orden de revocación de este parol? El Departamento de Seguridad dice, abro comillas, poner fin al parol humanitario para aquellos a quienes aún no se les ha vencido ese estatus. Aún, ojo con esto. Porque ese parol tenía un lapso de tiempo y lo cortaron antes que se venciera inclusive. ¿Ok? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si la persona lograba superar
los 2 años de permanencia o desarrolla, es solicitado por otra vía, entonces la cosa se iba a complicar. Ellos dicen solamente, ¿ok?, van a quedarse dentro de los Estados Unidos aquellos que tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos después del 24 de abril. Y el que no tenga esa base legal a partir de esa fecha, 24 de abril, dice la nota, deben marcharse del país. Esta medida cae entonces sobre los beneficiarios y miembros directos de su familia protegidos bajo este estatus temporal. Al perder el parole, también perderían sus autorizaciones de empleo. No se sabe si de repente alguien ataque a la orden ejecutiva, pero hay que analizarlo bien, porque como abogado o como persona que vaya a solicitar o atacar esa orden ejecutiva, tiene que analizar muy bien cuál es la causa por la que va a pedir o argumentar que eso no debió ser detenido, dado a que está solamente en las manos del presidente. Entonces, estos programas, dijo el gobierno, no representan para los Estados Unidos un beneficio público, ¿ok?, porque tampoco reducen los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron lo suficiente los efectos de esa inmigración ilegal y tampoco sirvieron para que, los propietarios, ¿ok?, o los propósitos que se querían, no sirvió, o lo que se quería alcanzar, no sirvió, ¿ok? Dice la nota, son inconsistentes con las metas de política exterior de la administración. Entonces, al declararlo como innecesario, lo trancan de una vez. No es que más adelante, tal vez para otras personas, no sé, dice, aseguran que el parole se mantendrá y otorgará con las bases del estatuto usado antes de que Biden creara esta medida de parole humanitario, pero se analizará caso por caso, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada extranjero. Por ejemplo, el día de mañana, pasado el tiempo, entonces, la persona podrá pedir o solicitar fuera del país, no dentro, fuera del país, un beneficio de humanitario, de visa humanitaria. Tal vez si está dentro del país en otras condiciones y circunstancias, pueda también hacer algo. Dice, la medida no es una sorpresa porque Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su mandato anunciando que pondría fin a este programa, ¿okay?, criticando a su predecesor, ¿okay?, de que abusó de este beneficio. Entonces, hoy por hoy, concluyendo, ¿a quién afecta? Afecta a más de 532,000 personas de estos 4 países que se beneficiaron del programa desde su implementación en el 2022. Estas personas obtuvieron permisos temporales de estancia y trabajo en los Estados Unidos. Eso queda sin efecto. En cuanto a los detalles de la revocación, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó que aquellos cuyo estatus expire después del 24 de abril de 2025 deberán abandonar el país si no tienen base legal para permanecer. ¿Cuáles son las razones del cambio? Según el gobierno, el programa no cumplió con los objetivos esperados, como era reducir la inmigración ilegal y aliviar la carga en los funcionarios migratorios. Además, se considera innecesario bajo las políticas actuales. Cuarto punto en esta conclusión, en cuanto al impacto en los beneficiarios, al perder el parol, los migrantes también perderán sus autorizaciones de empleo, lo que podría afectar significativamente sus vidas y las de su familia. Entonces, este tema produce familias separadas. Muchas personas con este permiso están apoyando a familiares en sus países de origen, ¿ok? Y esta partida podría interrumpir ese soporte.
Segundo, va a generar efectos económicos, tristemente. Los beneficiarios, al perder su autorización de empleo, van a enfrentar desafíos financieros, lo cual también va a afectar a sus vidas como a las economías locales donde ellos están trabajando. Entonces, hay quienes dicen, bueno, ahora esto va a argumentar, esto va a generar que la inmigración irregular se reactive. Bueno, está muy difícil en cuanto a que hoy las fronteras están siendo más protegidas y aunque la gente busque la forma de permanecer dentro, los que ya están, también el gobierno está haciendo todo lo necesario para ubicarlos y deportarlos. Ha creado la misma plataforma que se llama CBP One, ahora se llama CBP Home, para que la gente se inscriba allí y salga voluntariamente. Esa es la realidad que tenemos. Recuerde que cuando uno no toma decisiones a tiempo, aquí la cuestión ni siquiera en este instante tiene que ver con recursos económicos, sino con recursos de tiempo. Porque cuando el tiempo se fue y la persona no actuó en lo que pudo actuar, el que pudiera haberlo hecho, entonces tiene que sufrir las consecuencias. Gracias por tu sintonía y hasta una próxima transmisión. Bendiciones.